Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Brand y soy académica del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. Soy doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile. La ponencia que les presento hoy lleva por título Dios y Divinidad, God y Gottheit, dos modos de conocer, el fundamento en el pensamiento del maestro Eckhart. La mayoría de los estudios en torno al pensamiento kantiano establecen la división entre su obra latina, considerada dentro de un lineamiento propiamente escolástico, y la obra compuesta por sus tratados y sermones en alto alemán medieval, dentro de los lineamientos considerados como lo místico. Existen estudios que afirman que la obra del fraile dominico debe ser considerada por completo dentro de un estudio filosófico. A la cabeza de ello se encuentra Kurt Flach y su denominada Escuela de Bochum, asunto que a primera vista parece interesante, pero que al poco andar en sus escritos, viéndolos con detención, habría que estar en oposición de esta postura, ya que lo que se pretende ver desde esta perspectiva es que la obra kantiana es preponderantemente especulativa, recalcando además que es imposible encontrar elementos místicos en ella. Esta visión estaría errada, pues el problema aquí radicaría en lo considerado como pensamiento místico, el cual se toma desde una concepción moderna, entendido de manera irracional, y que según Flach se encuentra alejado de lo concerniente al quehacer filosófico. Por el contrario, en la propuesta de las investigaciones que he realizado, establezco, siguiendo el pensamiento de Heidegger, que lo irracional debe ser considerado dentro del ámbito filosófico, pero visto desde un pensamiento no dualizante, donde el pensamiento filosófico nos guía hacia otro modo de pensar. Además, siguiendo la postura del historiador francés Michel de Certeau, que nos muestra cómo la noción de mística ha sido considerada como lo irracional en contraposición con lo racional en nuestra cultura occidental, desde aproximadamente el siglo XVII en adelante, asunto que por lo demás ha sido errado, trayendo una falta de comprensión en el pensamiento moderno y contemporáneo. Lo que me interesa establecer aquí, antes de adentrarme en la cuestión principal, es cómo la vida práctica en el fraile turingio adquiere un rol preponderante en su pensamiento místico-filosófico. Ello lo podemos evidenciar, por ejemplo, en el inicio de su formación antes de llegar a ser maestro de teoría, Lehrmeister, cuando en sus comienzos escribe sus pláticas instructivas. Estas eran charlas que mantenían el director espiritual y los jóvenes novicios de la orden, viéndose plasmado su rol como educador. Estas comienzan de la siguiente forma. Estas son las pláticas que el vicario de Turingia, el prior de Erfurt, el hermano de Eckhart, de la Orden de los Predicadores, mantuvo con aquellos discípulos, Kinder, que les preguntaban sobre muchas cuestiones durante sus colaciones. Aquí se nos muestra claramente al Eckhart educador, al que le interesaba enormemente ser un maestro de vida, un Lehrmeister. Además, es en esta obra escrita en 1294-1298, ya lo mencioné, Die Rede der Scheidungen, las pláticas instructivas, en donde se puede evidenciar su gran interés por expresar lo místico, formulado desde la completa unidad entre la experiencia de vida y el pensamiento. Al respecto, el germanista Kurt Ruh, en el capítulo 3 de su libro Meister Eckhart, Theologie, Prediger, Mystiker, nos indica que esta es la razón por la cual no debe ser leído como un manual para dominicos. Desde este punto de vista se puede comprender de mejor forma lo que he establecido en un comienzo, que la idea de que la vida mística no es algo que se encontraba separado y objetivado en la Edad Media, sino más bien lo místico no era más que un adjetivo que calificaba otra cosa y podía afectar a todos los conocimientos, a todos los objetos en un mundo religioso. Dentro de este contexto, las conversaciones que se desarrollaban dentro de la vida monástica entre maestro-discípulo u oyente-hablante representan una mediación enfocada hacia la comprensión de las partes, hacia una unión de ellas. Las pláticas instructivas son un ejemplo de esta unión mística a través de un marco hermenéutico, donde la concepción de lo místico se da en la mediación dirigida a la comprensión entre hablante-oyente, que permite transmitir la verdad a través de la palabra pronunciada. Mi interés por el pensamiento místico del maestro Eckhart gira desde este punto central, que es considerar la mística dentro de lo experienciable o lo vivenciado, siguiendo a Heidegger, ya que ello nos permite reconocer y estudiar su pensamiento como filosófico, brindándonos la posibilidad de comprender un modo de conocer no dualista que se enmarca en la unión hombre-Dios.
Dejando atisbada esta cuestión, iré al punto medular de lo que aquí quiero presentar, en consideración al tiempo establecido. En la indagación sobre el pensamiento kantiano desde los sermones y tratados en alto alemán medieval, lo que me interesa formular aquí dice relación con la diferencia de dos modos distintos de conocer a Dios. El primero es a través de las facultades del entendimiento racional, pero este modo de conocer no es el correcto, o en palabras del fraile dominico, no nos puede hacer bienaventurados, puesto que, desapareciendo el pensamiento racional, también desaparece el Dios pensado, como nos lo indica en el tratado Reden der Unterweisung, las pláticas instructivas. El hombre no debe tener un Dios pensado, ni contentarse con él, pues cuando se desvanece el pensamiento, también se desvanece ese Dios. Uno debe tener más bien un Dios esencial, que se halla por encima de los pensamientos de los hombres y de todas las criaturas. Este Dios no se desvanece a no ser que el hombre voluntariamente se aparte de él. Existe de esta forma una diferencia entre lo que Eckhart denomina como Dios esencial y Dios pensado. Lo pensado y lo esencial serían los modos en los que Dios fundamento se hace visible. Es así como el Dios pensado aparece expuesto por el pensamiento racional, pasando a ser un ente entre otros entes del mundo, considerado como un objeto que se encuentra en el pensamiento. Pero el fraile dominico nos insta a fijar la mirada en el otro modo de conocer, considerando a Dios en su esencia, no viéndolo desde una esfera dualista donde el hombre es el sujeto que percibe al Dios pensado como un ente objetivable, sino a aprenderlo como un Dios que es siendo, der Gewesen der Gott, tomándolo al modo divino. Esto queda también de manifiesto en sus pláticas instructivas. Utiliza aquí la metáfora del hombre que tiene verdadera sed, que haga lo que haga, o esté con quien esté, o trate de imponerse ideas o realizar acciones mientras esté presente la sed, esta no pasará. Para llegar a conectar con este modo de conocer, el ser humano necesita fijar la atención en su interior, no importando dónde se encuentre o con quién se encuentre. No debe huir exteriormente, sino por el contrario, debe aprender a penetrar a través de las cosas, aprendiendo a la divinidad ahí dentro y ser capaz de identificarla de manera esencial. Lo que nos manifiesta es que debemos estar compenetrados con la presencia divina para que ésta se nos presente sin esfuerzo alguno, de modo desnudo de todas las cosas, manteniéndose libre de ellas. Para comprender mejor esta cuestión, sirve lo mencionado por Jon Caputo en Heidegger y la mística, a saber, Dios es para Eckhart, se refiere a esto, el ser divino en tanto se relaciona con las criaturas y consecuentemente en tanto que es nombrado sobre la base de estas relaciones. Por lo tanto, Dios es llamado bueno en tanto es la causa de la bondad de las criaturas, sabio a causa del orden que ha establecido en el universo, etc. Pero la divinidad es el ser divino en tanto permanece oculto, dentro de todos los nombres que le son atribuidos. La divinidad es más pura que la bondad y la verdad, y que es aún anterior al Hijo y al Espíritu Santo. Hasta ahí con el texto de Jon Caputo. Continuando con esta comprensión de que el mejor modo de conocer a Dios es estar compenetrados con la presencia divina, Eckhart hace la referencia entre Dios, Gott, y la divinidad, Gottheit. Esta diferencia no hace precisión respecto a dos tipos de Dios diversos, sino que nos muestra dos modos en los que Dios se da a conocer. El primero se origina en lo que Eckhart denomina como el movimiento de salir hacia afuera, Ausfließen, donde este movimiento origina el nacimiento del yo como algo específico, el nacimiento de todas las cosas y el nacimiento de Dios mismo, como Gott, para que se entienda bien la idea. Así lo deja expresado en el sermón Beati Pauperi Spiritu, por ejemplo. En mi nacimiento nacieron todas las cosas, siendo yo causa de mí mismo y de todas ellas. Si no hubiese querido, no sería yo, ni tampoco serían las cosas. Si yo, en cambio, no fuera, entonces tampoco Dios, God, sería. En cambio, para que quede claro, la divinidad Gottheit, o el Dios esencial, no depende del Ausfließen como movimiento para ser creado, sino más bien ella es el origen y la fuente de sí misma,
siendo el traspaso, otro concepto que trataré más adelante porque es clave para la comprensión de lo que aquí estoy exponiendo, Durchbrechen, el modo de retornar a la fuente de la divinidad. Cuando fluí de Dios, todas las cosas dijeron Dios es, pero eso no me puede hacer bienaventurado, pues en eso me reconozco criatura. En el atravesar, sin embargo, en donde permanezco, dice Eckhart, libre de mi propia voluntad y de la voluntad de Dios y de todas sus obras y de Dios mismo, entonces estoy por encima de todas las criaturas y no soy ni Dios ni criatura, soy más bien lo que fui y lo que seguiré siendo ahora y siempre. Continúo en las pláticas instructivas. De esta forma, dicho traspaso, Durchbrechen, nos permite romper y traspasar el modo de concebir a Dios como Dios pensado. Lo que está proponiéndonos Eckhart es una aniquilación de la voluntad, la cual debe vaciarse por completo sin siquiera seguir la voluntad de Dios, Gott. Todo esto se relaciona con la noción de desapropiación, Gelassenheit, entendida como pobreza de espíritu aquí, ya que es a través de este vaciamiento donde nos vaciamos del Dios que nos aparece en la esfera de la razón y por ende le damos paso al encuentro con la fuente originaria, que es el Dios esencial, Gottheit. En mi nacimiento eterno, nos dice Eckhart, nacieron todas las cosas, y si yo hubiera querido, no habría sido ni yo ni las cosas, pero si yo no hubiera sido, tampoco habría sido Dios. Aquí obviamente está hablando del Dios entitario, para que se entienda la idea. De esta forma, Dios como divinidad, a través de la voluntad del ser humano, se convierte en una representación racional, en un ente más. La clave sería desprendernos de esta voluntad, donde se nos manifieste el yo y ninguna otra entidad. Eckhart incesantemente nos insta a desprendernos, a renunciar de nuestro yo. Se debe en primer término renunciar a sí mismo, lo que lleva indiscutiblemente a renunciar a todas las cosas. La idea es que quien renuncia a su voluntad y a sí mismo renuncia también a todas las cosas. Así, para Eckhart son muy pocas las personas que realizan esta modalidad de desapropiación, Gelassenheit, y perseveran en ella, donde vaciarse o desprenderse pasa a ser una especie de trueque, donde salen todas las criaturas, entra la divinidad, encontrando el verdadero modo de conocer al Dios esencial. De esta forma, continuando con este camino de un modo sin modo de unión mística con la divinidad, Gottheit, es clave comprender esta noción que ya mencionaba anteriormente, Durchbrechen, traspaso. Este concepto tiene que ver con el nacimiento de la divinidad en el fondo del alma del ser humano, siendo un acontecimiento radical que transforma por completo al hombre como criatura, llevándole a percibir la unión que tiene con la divinidad. En sus pláticas instructivas, Eckhart plantea la pregunta de que si no es mejor retirarse de todo contacto con los hombres, permaneciendo solo en una iglesia, por ejemplo. Pero prontamente su respuesta a esta cuestión es negativa. Les voy a leer para que se entienda mejor la idea. Presta atención, dice Eckhart, porque no es así. Quien está bien encaminado en medio de la verdad se siente a gusto en todos los lugares y con todas las personas. Mas quien anda mal, se siente mal en todos los lugares y entre todas las personas, pues aquel que anda por buen camino, en verdad lleva consigo a Dios. Se entiende entonces que el hombre debe aprender a Dios en todas las cosas y debe acostumbrar su ánimo en su disposición y en su amor, siempre tener presente a Dios. Pero ello no significa que haya que estar pensando constantemente en Dios, pues si pasase el pensamiento sobre Él, también Dios habría pasado. Lo que propone Eckhart, como ya se ha planteado anteriormente, es en vez de tener un Dios pensado, God, lo que se debe tener es un Dios esencial, Gottheit, que está por encima de los pensamientos. Al respecto, nos dice lo siguiente en las mismas pláticas instructivas, en su apartado dedicado al fervor. Quien posee a Dios así, en su esencia, lo toma al modo divino, y Dios resplandece para él en todas las cosas, porque todas las cosas tienen para él sabor de Dios y la imagen de Dios se le hace visible en todas las cosas. Así nos podemos dar cuenta que Eckhart utiliza la metáfora de la sed para tener más claro este tema. También, por ejemplo, mientras más sed se tenga, más intensa será la representación de la bebida.
De esta forma, un hombre con dichas características no busca tranquilidad porque la intranquilidad no le perturba. En este punto, es radical el mencionarnos que el ser humano no puede aprender esta actitud mediante la huida en la relación a las cosas exteriores, sino por el contrario, debe aprender a tener a Dios en su interior donde quiera, con quien quiera que esté. Sin embargo, el traspaso es para Eckhart un proceso de positividad, porque pareciese tener un carácter negativo, a entender, por ejemplo, un abrir las cosas y pasar a través de ellas, a fin de encontrar a Dios en ellas. Pero vuelvo a recalcar, tiene más bien que ver con un proceso de positividad absoluta, que nos conduce al centro de la unidad divina. Dios es visto desde la perspectiva de la unidad, de ahí la noción de divinidad, Gottheit, mientras que Dios, God, es entendido como Dios que obra hacia afuera, como un Dios trino. Lo que propone, en definitiva, es que la meta de todo traspaso es la divinidad, donde el hombre debe regresar siempre a esa unidad divina. Este regreso se daría en la gracia que debe acontecer en un aquí y ahora esencial. Esto es lo que Eckhart llama estrictamente traspaso, durchbrechen, romper y traspasar, para encontrarse en el estado de desapropiación, Abgeschiedenheit, en la unión mística entre hombre y divinidad. En efecto, para el maestro, buscar el auxilio de Dios, rogar por las criaturas, nos aparte de él, afligidos por lo que no es nada, perdemos el rumbo. Se trataría más bien de Kaufmannschaft, una actitud mercantil. Así se puede ver, por ejemplo, en el siguiente sermón, titulado Ecce ego mito angelum meum. Has de saber, dice Eckhart, que cuando quiera que busques de algún modo lo tuyo, no encontrarás jamás a Dios, porque no buscas a Dios con pureza, buscas alguna cosa por medio de Dios, y procede exactamente como si convirtieras a Dios en una vela, para buscar algo con ella. Y cuando uno encuentra las cosas buscadas, tira la vela. Esto es exactamente lo que haces. Cualquier cosa que busques por medio de Dios no es nada, sea lo que fuere, provecho, recompensas o recogimiento o lo que sea. Buscas la nada y por lo tanto encuentras la nada. En definitiva, el traspaso, Durchbrechen, ya lo es todo. Primero, en oración, que Carlos menciona como intellectus in Deum ascensus, ascenso del intelecto hacia Dios, cuestión que aparece expresada en el sermón Homo Quia Nobilis, pero es un ascenso que se refiere a ir más allá de sí mismo. Por lo tanto, el hombre no solo debe desprenderse de lo concerniente a lo que percibe externamente a través de los sentidos, sino también a él mismo. El hombre recibe a Dios, God, solo en el ropaje de la verdad, como ya lo he expuesto aquí. Por ello es que debe traspasar al Dios entitativo para estar en unión mística con el Dios esencial, Gottheit. Así, y para ya ir concluyendo en honor al tiempo, porque no es el tema medular de esta exposición, pero sí es una importante cuestión para comprender de mejor forma el pensamiento kantiano, me referiré sucintamente a la fuerte presencia de la dimensión de espiritualidad en el ser humano, cuestión que va estrechamente conectada con lo que recientemente estoy planteando aquí. A saber, en el pensamiento místico medieval de Eckhart se encuentra con fuerte presencia esta dimensión de espiritualidad. Pero hay que dejar claro que esta no tiene que ver con un parámetro específico de vida encauzada solo al ámbito contemplativo del enclaustramiento, sino más bien dice relación con una unión mística entre el hombre y Dios, desarrollándose en esta unión una desapropiación, concepto que ya mencioné anteriormente, Gelassenheit, de las criaturas. Para comprender mejor este punto, debo mencionar que Eckhart nos explica que en el hombre hay dos modos de que coexisten como criatura, el hombre exterior y el hombre interior. La idea, al contrario de lo que se piensa, no es establecer una oposición entre el uno y el otro, sino más bien que ambos estén presentes, pero en estrecha comunión, donde el hombre exterior puede actuar, mientras que el hombre interior se mantenga completamente libre en un estado de desapropiación. Abgeschiedenheit. Así, en el Tratado en Alto Alemán Medieval, von Abgeschiedenheit, Eckhart lo expresa claramente con la siguiente metáfora. Una puerta se abre y cierra en un gozne. Ahora comparo la hoja externa de la puerta al hombre exterior y el gozne al hombre interior. Entonces, cuando la puerta se abre y cierra, la hoja exterior se mueve de acá para allá y el gozne permanece,
no obstante inmóvil en el mismo lugar. Esto es la causa de que no cambie nunca. Interesante lo que he expuesto. Lo mismo sucede en el caso del hombre creatural. Si vive como hombre espiritual actuando en este mundo, pero además estando todas las potencias de su alma en unión con Dios, utiliza los sentidos en la medida de lo necesario como hombre exterior y como hombre interior. Es uno con la divinidad, estando separado de lo terrenal. El alma que es capaz de seguir a Dios de forma espiritual ama y conoce en forma espiritual, pero actuando como hombre exterior. Todo lo viviente culmina en una concepción de una condición espiritual originaria, Ursprung. De aquí se desprende que el hombre mismo deba ser introducido en esta condición espiritual, pudiendo ser entendida como la pura esencia de la divinidad y la pura esencia del espíritu. Pero para que se pueda dar esta incorporación en esta realidad, debe manifestarse el nacimiento de Dios en el alma, que acontece en forma espiritual, en Dios y con Dios.